Queridos maestros de la Nación del Valle de México, es un gusto para mí estar frente a ustedes para dar estos consejos de la lección número 5. Mi nombre es Marco Mendoza, soy pastor del distrito de Constitución y vamos a entender y a desarrollar la lección número 5 titulada La ira del amor divino. Es una lección compleja, sin embargo, con la ayuda de Dios vamos a poder comprender y desarrollarla de la mejor forma. Nuestro texto de memoria es muy significativo, lo encontramos en Salmo 78, 38, donde enfatiza que Dios tenía compasión, perdonaba la maldad de su pueblo y no los destruía. Muchas veces apartó su ira y no despertó su enojo. Un texto maravilloso donde se muestra el amor de Dios. Sin embargo, la lección nos lleva a entender la ira de Dios en su contexto de amor. Y para ello quiero invitarte, querido maestro, a que en cada repaso tú puedas tener un propósito bien definido. Tienes que leer completamente la lección y entender y tener un propósito. Y yo quiero compartirte este propósito que encontré, que me impactó y me gustó. Y el propósito para mí es mostrar que la ira divina es la respuesta del amor de Dios hacia todos aquellos que te hace sufrir, que te lastima. La ira divina es una respuesta del amor de Dios hacia el pecado. Cuando tú tienes un propósito, lo das a conocer a los alumnos, ellos van a comprender en qué línea vas y tú también vas a definir la base del desarrollo de tu lección. También ocupas tener una introducción impactante, llamativa, intrigante, para llamar su atención y mantener la concentración. Por ejemplo, al leer la lección, yo pude desarrollarle en algunas preguntas. La primera de ellas para introducir es: ¿la ira y el amor de Dios salen de la misma fuente? Y puedes exclamar, claro que sí, pero desde el punto de vista humano, o desde la perspectiva humana, es sumamente difícil y a veces imposible comprender cómo un Dios de amor y de misericordia puede en algún momento mostrar su ira. ¿Se parece la ira de Dios a la humana? ¿Son idénticas las emociones de Dios a las emociones humanas? Por supuesto que no, pero al entender la ira de Dios en su contexto de amor y misericordia, nuestras vidas van a ser transformadas. Por ello, siempre en el proceso amoroso de Dios de transformarnos, necesitamos entender que somos imperfectos, que lastimamos a nuestro prójimo, que cometemos ciertas injusticias, que tratamos mal a los que nos rodean, destruimos su naturaleza, nuestro cuerpo, y entonces Dios no se va a quedar callado, no se va a quedar tranquilo, indiferente a ello, sino que al notarlo, al notar el pecado que destruye a su creación, eso le provoca una ira intensa, pero siempre amorosa y apropiada. Y sí, Dios va a actuar, va a responder frente al pecado. Esto es la introducción que los hermanos van a mantener atentos a la lección. Entonces tú, querido maestro, al tener ya un propósito bien definido, una introducción que llamó la atención, necesitas desarrollar la lección, no ir día a día, sino entenderla y ocupar 2, 3, 4, 5 preguntas a desarrollar. En este caso, vamos a ocupar 3 preguntas para el desarrollo de la lección. Y la primera pregunta, querido, es interesante. Es quizá un tanto fácil, pero hay que desarrollarla de una forma eficaz. La pregunta es: ¿cómo entender que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios de amor y misericordia, pero que no le agradan las injusticias? ¿Cómo entender eso? A través de algunas historias, a través de algunos textos bíblicos. Y para ello tú necesitas, en primer lugar, tener el principio bíblico para que refuerce tus comentarios. Hay varios textos en la lección. Por ejemplo, puedes ocupar el Salmo 86, 15, Nehemías 9, 17, el Salmo 103, 4 o segunda de Pedro 3, 9, donde esos textos, queridos, nos afirman
algunos son del Nuevo, otros del Antiguo, donde mencionan que Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios compasivo, y es el mismo Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, buscándonos constantemente. Y para que esos textos tengan una contundencia interesante, necesitas buscar algunas historias bíblicas para reforzar esto que estamos diciendo. Y la lección nos habla acerca de dos historias, la historia de Jonás y la historia de Cristo Jesús en el templo. Así que, querida familia, maestros, Jonás 3 nos enseña que ese Dios del Antiguo Testamento muestra su misericordia y su ira. Conocemos la historia. Tú vas a escuchar comentarios de los hermanos, pero necesitas dirigirlos a lo que tú necesitas que ellos aprendan. Y con la historia de Jonás notamos que Dios estaba molesto con los pecados de Nínive, porque ellos mismos se lastimaban a sus vecinos, a su prójimo y al pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Por lo tanto, Dios envió a su profeta para mostrar su ira contra el mal y contra el pecado que hacían, y también mostró su misericordia. Y mira, acompáñame a la Biblia, donde Jonás 3:4 nos dice, Jonás fue a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahí se muestra la ira de Dios en contra del pecado, de la maldad del pueblo de Nínive. Pero la reacción de los ninivitas fue increíble. Los hombres de Nínive creyeron, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor al menor, se arrepintieron. Y la ira de Dios se mantuvo. Fue el amor la que se manifestó, aceptando su arrepentimiento y no destruyendo al pueblo. Así que, familia, esa es una manifestación maravillosa de la ira de Dios en el contexto de su amor. Y la otra historia que podemos enseñar a nuestros alumnos es la de Jesús. Esa historia la tenemos en Mateo 21. Esta parte la tenemos estudiada en el día domingo y día lunes de nuestra lección. Y la historia la conocemos también, donde en Mateo 21 nos dice que Jesús entró al templo, y Mateo 21:12 nos recuerda que encontró el templo como una cueva de ladrones. Y Jesús echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas, las sillas que vendían. Incluso en Juan se menciona que con una cuerda golpeaba el suelo para impregnar miedo en las personas y retirarse. Así de que notamos en esta historia que la justa indignación de Jesús contra el mal que perjudicaba a los hijos de Dios. Muchos anhelaban ir al templo para adorar, para conectarse con Dios, pero todas esas ventas distraían la relación con el Eterno. Así que Dios se indignó, y lo que hizo fue ir en contra de aquello que oprimía a sus hijos, ir en contra de todas esas actividades que convertían su templo en una cueva de distracciones. Por lo tanto, el templo debía tipificar el perdón, la alegría, la tranquilidad, la armonía, percibir la presencia de Dios, pero los cambistas lo utilizaron para aprovecharse de los pobres, las viudas y los huérfanos. Así que la respuesta a la primer pregunta de que si el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo es el mismo, pues acertadamente, hermanos, podemos decir que es el mismo Dios. Mostró su ira por la maldad, invitando al arrepentimiento. Así de que esta situación es interesante entenderla. Los hermanos van a hacer muchos comentarios, pero tú debes de regresarlos, direccionarlos a la lección con una segunda intervención. La segunda pregunta es, ¿será que ese Dios de amor está enojado todo el tiempo y envía castigos voluntarios? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Los hermanos van a hacer comentarios, pero tú debes de ocupar algo contundente. Y en este caso te recomiendo que podamos nosotros dirigirnos
hacia el Salmo 78, donde todo el Salmo 78 es una muestra de apoyo divino mientras ellos recorrían el desierto. Por ejemplo, Dios les dio los mandamientos, dividió el mar rojo, los dio por la noche con una columna de fuego, por el día por una nube para cubrirlos del sol. Les dio agua de beber, una peña de forma maravillosa, hizo llover maná, pan de nobles, dio victoria a sus enemigos, los libró de las plagas de Egipto. Todo eso fueron manifestaciones de su amor. Sin embargo, el pueblo lisonjeaba con su boca, murmuraban, le mentían. Eso lo tenemos en Salmo 78, 36. Tentaron y enojaron a Dios, no guardaron su testimonio, le enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes. Lo oyó Dios y se enojó en gran manera y aborreció a Israel, desechó la tienda de José. La pregunta nos dice, ¿ese mismo Dios de amor está enojado todo el tiempo y envía castigos voluntariamente? Y yo tengo 3 ideas para tu respuesta. Una de ellas, al entender este Salmo 78 y todo lo que implicó el cuidado de Dios, el desechar a su pueblo, el aborrecer a su pueblo, en primer lugar, una de las respuestas es que esta decisión de Dios no fue algo caprichosa ni impulsiva. En lugar de ser una reacción descontrolada de Dios, la ira de Dios es su respuesta consciente y decidida a la persistencia en el pecado y la terquedad del pueblo. Y una tercera idea para la respuesta puede ser esta, que la ira de Dios se expresa solo y siempre en contra de lo que daña a su creación y a sus criaturas. Por eso en Lamentaciones 3, 32 al 33 leemos que Dios no aflige voluntariamente, no quiere dañar a los malhechores, pero el amor exige justicia. Así de que, familia, para resumir esta parte, muchos hermanos van a hacer sus comentarios, pero tú tienes que hacerles entender esto. Esto que sucedió con su pueblo puede sucedernos hoy a nosotros mismos. Eso es también como una aplicación para la vida. Repetidas oportunidades que Dios les dio a sus hijos de arrepentimiento, de reconciliación, pero una y otra vez se negaron a escucharlo, se alejaron. Y hubo una consecuencia natural solo después de que ya no había remedio. Después de miles de oportunidades despreciadas, la ira de Dios exige justicia. Su pueblo lo despreció. Dios respetó su decisión y la justicia se hizo notar. Va a haber infinidad de comentarios porque esto es muy abundante, muy abarcante. Sin embargo, tienes que regresarlos y terminar el último bloque que lo vamos a encontrar en la parte del día jueves. Y la última pregunta de esta lección es, ¿nuestro Dios amoroso con su ira nos destruirá? Esa es una pregunta muy espinosa, pero vamos a procurar encontrar alguna respuesta. Y yo con toda seguridad te puedo decir lo siguiente, hermano. Dios no nos destruirá nunca. ¿Por qué? Porque aunque la ira divina no queda anulada, los que tienen fe en Cristo y aceptan su voluntad serán liberados de ella gracias a Dios. Eso es la promesa divina y debemos enfatizar la esperanza, la comunión, la consagración. Pero también, hermanos, necesitamos entender que la idea del amor de Dios es grande, pero no debe de ser incompatible con la destrucción de los pecadores y concederles vida eterna a todos. La Biblia nos menciona que inclusive los que lo rechazan constantemente tendrán un pago a su tiempo. Es una idea que anhelamos, que todos seamos salvos, pero la Biblia dice lo contrario, porque no dará por inocente al culpable, según Éxodo 34, 7. Habrá muchos comentarios, pero quiero que te centres en esta idea, hermano o maestro. Quiero que te centres en esto, porque esto es importante y con esto vamos a culminar el último bloque. Nosotros debemos entender que el amor exige actuar contra el mal.
Y aunque Dios está siempre dispuesto a perdonar, no excluye su justicia. Dios anhela salvar a todos nos invita, pero desgraciadamente algunos deciden rechazar la provisión gratuita de vida eterna. Y en estos casos extremos, escucha, maestro, Dios no concederá a los tales a una miseria sin fin, sino que hará por ellos lo más amoroso, que es poner fin a la existencia miserable de quienes finalmente rechacen su amor. Respetando Dios su libre albedrío, no hay nada que pueda hacer por quienes rechacen constantemente y conscientemente cualquier conexión con su amor. Esta es una idea contundente para poder responder también acertadamente. Y cuando nosotros, familia, desarrollamos de esta manera la lección, los hermanos participan demasiado, pero también tienes que cerrar tú con una conclusión contundente. Y tengo para ti esta idea, puede ser de gran utilidad. Mi conclusión a la ira en el contexto del amor de Dios es que es necesario dejar en claro que la ira de Dios, aunque es de terribles consecuencias, de ningún modo es inmoral o contraria a su amor, porque donde no hay maldad, pecado, venganza, injusticia, no se manifiesta la ira divina. Por lo tanto, queridos maestros, esta lección es sumamente importante que la entendamos y podamos dar una respuesta acertada a nuestros alumnos. Que Dios te bendiga y que Dios bendiga tu ministerio.